patrimonio son palabras que van juntas. No hace falta más que pisar el centro histórico para que la vista se pierda en cada detalle, cada iglesia, cada fachada. Pero a veces a la belleza la damos por hecho, y detrás de algunos pórticos se esconden patios en ruinas, salones desolados, polvo y escombros. El paisaje de un patrimonio en decadencia. Sin embargo, hay quienes este panorama no les asusta y apuestan todo su esfuerzo por recuperar los espacios en los que se ha escrito nuestra historia. Bueno, esta casa, de los datos que tenemos por las investigaciones hechas por el historiador Fernando Jurado, data más o menos de hace unos 400 años, desde que era un solar de los dominicos. Después fue pasando de familias en familias. Aquí esta casa en una época se llamó la casa de la conspiración, la casa del complot. Justamente está al frente de la casa de García Moreno, prácticamente nos separa la calle Rocafuerte, y sin embargo es aquí donde se reunían varios de los conspiradores para armar el complot y derrocarlo a García Moreno. También se llamó la casa de los médicos en una época porque vivían unos médicos de apellido Yepes Rivadeneira. De una o de otra manera esta casa llegó a una familia de apellido Madrid, que es la familia que es la que nos vendió a nosotros y nosotros es la que le hicimos la recuperación. Cuando nosotros entramos en posesión de esta casa, realmente el patio, como usted lo ve ahora, no existía. Lo que existía era una especie de cueva, porque había una losa que cubría todo el patio y la losa se sostenía en paredes que estaban literalmente tapando todas las columnas que usted ve ahora. De hecho, era tan oscuro esta cueva que se criaba conejos, que se criaba cuyes. Prácticamente cuando empezamos a botar todos esos añadidos que no se correspondían ni con lo colonial ni con lo patrimonial, fuimos encontrando ocultas, enterradas en las paredes las columnas. El techo de la entrada son latones troquelados franceses de 1840. Ahora ya no se fabrican. Otra casa de la igual época mismo que esta casa los desechó y nosotros los recuperamos y a través de un artista se los volvió a restaurar para colocarlos ahora donde se encuentra la casa. Las lámparas, como usted puede ver, son unas lámparas de cobre, esas sí son antiguas, originarias de la casa. Casi toda la madera que está aquí en la casa es madera también recuperada de la misma casa, que se le dio un tratamiento especial para poder conservarla y mantenerla en la casa. Los techos estaban en pésimo estado realmente. Los techos eran anteriormente de carrizo y enmayado, cubiertos con tierra. Obviamente cuando descubrimos la madera que estaba atrás de esos carrizos, nos dimos cuenta que la mayor parte estaba en buenas condiciones. Entonces tratamos la madera y es la madera original de la casa, tanto de las vigas como del entablado. Tras el trabajo de 6 años, la que alguna vez se conoció como la Casa del Complot, volvió a ser habitada y hoy funciona como hotel. Cuando la recuperación empezaba, fue necesario buscar asesoramiento, pues no solo hay que tener voluntad, sino también cumplir con ciertas normas para que el centro histórico no pierda su esencia. Hay elementos que tienen que ser conservados, está muy bien especificado en la normativa. Normalmente son elementos de carácter espacial o que tengan que ver con el origen de la edificación. Me refiero a veces las molduras originales tienen que mantenerse. El tema de las fachadas es muy estricto en la norma, entonces las fachadas tienen también que mantener su forma, sus elementos originales, terminadas con teja de barro cocido. La norma también es muy estricta en eso, ¿no? Pero en cambio hay otros elementos, principalmente los internos, el tema de instalaciones también, que no solo pueden, sino que muchas veces deben ser actualizadas. En toda la capital hay más de 8.000 bienes considerados patrimoniales, y sus propietarios son los responsables de su mantenimiento. Muchas veces, esa no es tarea fácil, y por eso el Instituto Metropolitano de Patrimonio ofrece programas de incentivos para rescatar casas, palacetes y otras edificaciones. En ocasiones, pese a los esfuerzos, apenas se logra prevenir la completa catástrofe, especialmente en época de lluvia. Normalmente se encuentra en un estado bastante calamitoso, donde las puertas, los entrepisos están podridos. La parte más vulnerable es justamente la madera, por eso las hechas de las cubiertas son lo primero que se pudre y permite el paso del agua hacia los otros elementos constructivos. En este caso necesitábamos trabajar desde la cimentación. Adicional se reemplazaron unas vigas. Con esta forma aseguramos ya estabilizar
la estructura de la cubierta. Para asegurarle la estabilidad y su perdurabilidad en el tiempo, se hicieron reforzamiento en los muros y el cambio total de la cubierta. Como parte de la imagen como patrimonio, se trabajó totalmente en la fachada. A pesar de tener un frente y estructuras renovadas, en esta casa queda mucho por hacer. Y ojo, esta no es cualquier casa. Lo que ocurrió en uno de sus salones es un capítulo muy recordado de la historia nacional. Jorge, ¿por qué este lugar es tan especial para la historia del Ecuador? Ya, justamente en este salón es donde bailó Simón Bolívar con Manuela Sáenz. Ellos se conocieron justamente dentro de este inmueble, entonces aquí podemos ver que es un ambiente bastante amplio, incluso se menciona que en la pileta brotaba vino para la celebración, como recibimiento y agradecimiento a la venida de Simón Bolívar. En este caso se recuperó adicionalmente la forma del cielo raso, que es un poco chaflanado hacia las esquinas y como podemos ver está totalmente cambiado. Lo bueno es que por lo menos se le deja protegida al inmueble. En cambio, si es que no se hacían estos trabajos, hubiera estado más deteriorado el piso, hubiera estado podrido las vigas. Cuidar una casa es cuidar la historia. Y no solo son importantes el lugar donde complotaron contra García Moreno o la sala donde Bolívar disfrutó un vals, sino también las historias más familiares, más cercanas. La familia empieza contactos con dueños anteriores, que han sido muchísimos, desde el año 1650, 60, muchos, y desde los años 50 empieza el interés por la casa y llegan a comprar. Mi cuñado Julio Vaca con su esposa Esther Recalde Mora de Vaca, que es mi hermana mayor. Entonces, en el 54 se inicia esta casa con nuestra familia, digamos, ¿no? Esta casa recibe el nombre de Casa del Higo en 1992 porque el historiador Fernando Jurado visita y escribe un libro sobre casas viejas y él al entrar acá se topa con el árbol de higo que en ese tiempo estaba todavía muy joven, muy pequeño, pero le impresionó y le puso el nombre de la Casa del Higo. Esta casa tan curiosa también corrió el riesgo de perderse y fue necesaria una intervención para mantener la mayor cantidad de elementos originales posibles. Hoy es además el refugio de una que otra reliquia. Todas las puertas fueron eliminadas, todas las 3 o 4 pinturas que teníamos y manejar lo original de las puertas. Aquí tiene usted, por ejemplo, las bisagras. Mire cómo eran las bisagras, eran las 2 argollas, la una que estaba puesta a la otra. Ahora, el techo, o sea, el cielo raso, era igual que todos los techos de ese tiempo en Quito, de Carrizo y también de Chocoto, y empezaron ya a caer, a aflojarse, y entonces se tuvo que alzar todo esto con unos pilares, con unos puntales a todo el salón para que podamos amarrarlos de arriba y poner en un solo nivel el cielo raso. La cuestión es mantener las cosas que habían, incrementarles algunas y también elementos de arte realizados por nosotros mismos. Por ejemplo, mi señora, y realizó, por ejemplo, ese vaso que está allí. Esa es una de mis travesuras, la cabeza de mujer es también hecha por mí, porque he trabajado un poquito en pintura también de vez en cuando. Mire este piano, fíjese que este es original, hasta este que se mantiene encima de las teclas, que es el original de Dresde, es un piano Ronich, el piano más importante de los pianos verticales. Una casa no solo son techo y paredes, es el escenario de gran parte de nuestra vida, el museo de nuestra memoria, el almanaque de nuestra historia. Uno cuida lo que conoce, uno no cuida lo que no conoce. Entonces creo que hay que partir de ahí, volver al centro histórico, volver a las áreas patrimoniales, interesarnos y conocer un poco más, mantenerlas y cuidarlas, es garantizar que las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, van a poder leer la historia de nuestra ciudad visitando estos espacios, ¿no?
cada casa es única, a pesar de que a la rápida podrías pensar que todas son iguales, no, cada casa es única y cada casa tuvo su contenido que aportó a la vida de esta ciudad.